Hola, soy Claudia Barrientos y nuevamente te voy a hablar acerca de la entrevista. Pero hoy día nos vamos a salir un poco de lo teórico, vamos a dejar de hablar de la entrevista de selección y la entrevista por competencia y ahora nos vamos a ir al grano. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar acerca de los elementos que se evalúan en una entrevista, así como también de las preguntas que nos pueden realizar. Para partir, es súper importante tener claro que la entrevista de selección o de competencia es una evaluación completa. Eso quiere decir que es como si nos sacaran un escáner, es como si nos sacaran la foto de quiénes somos. ¿Qué quiero decir con esto? Van a evaluar el cómo tú hablas, van a evaluar las palabras que utilizas, la forma como te expresas, también tu lenguaje no verbal. Van a sacarle una foto a cómo estás vestido o vestida, qué colores utilizas, si te echaste mucho perfume, por ejemplo. Todo eso es parte, ¿cierto?, de la evaluación que hacen los reclutadores al momento de entrevistar. ¿Qué tenemos que entender? Que efectivamente, lo hemos dicho en varias ocasiones, la entrevista y todo el proceso de reclutamiento y selección es un proceso subjetivo, que va a depender de la forma en que mira la realidad el reclutador. Tú y yo miramos la realidad de distintos prismas. Por lo tanto, el reclutador, que es una persona igual que tú y yo, mira la realidad, ¿cierto?, de una manera única y subjetiva. Así es que, si te va mal o tú sientes que no te fue bien en la entrevista, en muchas ocasiones no depende de ti, sino que más bien va a depender de la conducta, de la forma en la cual te está evaluando ese entrevistador. Entonces, para comenzar, pensemos que en este proceso comunicativo hay tres niveles: el nivel verbal, el nivel paraverbal y el nivel no verbal. Si nos vamos a datos duros, el nivel verbal es solamente un 7% de la comunicación, lo paraverbal es un 25% y lo más potente de un proceso comunicativo es lo no verbal. Vamos desglosando cada uno de ellos. Cuando hablamos acerca, ¿cierto?, del nivel verbal, estamos hablando de las palabras que utilizamos al comunicarnos. Ahí tú tienes que hacer una evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que tener claro quién es la persona que te está entrevistando. Si es una persona del área de recursos humanos o bien si es un psicólogo o psicóloga, no vas a utilizar lenguaje técnico, porque lo más probable es que no te entienda lo que tú estás queriendo decir. Y lo más probable es que al no entenderte, insista con cierto tipo de preguntas o simplemente dé por finalizada la entrevista en su mente, aunque tú todavía estés contestando. Así es, lo primero que hacemos es identificar quién es nuestro entrevistador. Si es del área técnica, claramente tienes permiso, ¿cierto?, para usar tecnicismo, pero tampoco utilices, ¿cierto?, tecnicismos muy elevados o muy complicados, ¿ya? Eso es en cuanto a lo verbal. Vámonos entonces a lo paraverbal. ¿Qué es lo paraverbal? Lo paraverbal está relacionado con el volumen, con la entonación, con el ritmo, con las pausas, con los silencios. No es lo mismo que yo te hable de esa manera a que te hable de esta manera en esta cápsula. Tú lo vas a sentir distinto y probablemente hasta te asustaste cuando yo levanté mi tono de voz y mi volumen. Por lo tanto, cuando estés en una entrevista, busca un tono que sea adecuado. El tono tiene que ver con la emocionalidad que le entregamos a nuestra comunicación. Así es que busca un tono que sea adecuado para una situación formal y además busca un volumen adecuado, ni muy despacito ni extremadamente fuerte, sino que un tono y un volumen que sea adecuado para que la otra persona te entienda, pero en el cual tú también te sientas cómodo o cómoda. Los silencios son adecuados, así como también las pausas. Si te hacen una pregunta, no contestes de manera impulsiva. Tómate el tiempo para contestar. Piensa, analiza, reflexiona. Eso no va a ser mal visto, sino que en muchas ocasiones inclusive los reclutadores lo valoramos. Valoramos que no nos contestes, ¿cierto?, impulsivamente, sino que más bien te tomes el tiempo para reflexionar, para analizar la respuesta que nos estás dando.
Así es que yo te aconsejo que durante la entrevista sí te tomes tus tiempos, sí hagas pausas y guarda silencio cuando sea necesario. Luego nos vamos a lo más importante de las comunicaciones, que tiene que ver con lo no verbal. Ahí se dice que uno escucha antes de que el otro empiece a hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo ya sabemos, ¿cierto?, el estado emocional de una persona solo con mirarla. Le miramos la cara y sabemos si viene enojado, si viene molesto, si está feliz. Nos damos cuenta solamente con mirarlo, y eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Entonces, lo primero, no dejes de mirar a los ojos. Hace contacto visual con el entrevistador o con la entrevistadora. Es súper importante. Hay gente que me dice, pero a mí me cuesta mirar a los ojos. Sí, puede ser que te cueste mirar a los ojos porque eres tímido, porque te pones nerviosa, porque no estás acostumbrado, ¿cierto?, o acostumbrada a mirar a los ojos a la gente. Yo te invito a que hagas el ejercicio de mirar acá. Aquí, entre las cejas. El entrevistador o entrevistadora jamás se va a dar cuenta que me estás mirando a los ojos. Algunos me podrían decir, bueno, pero es que me pongo turbio. Efectivamente, eso no sucede. Haz el ejercicio con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, de mirar al entrecejo. Y te darás cuenta que uno no se pone turbio y que nadie va a poder identificar a dónde estás mirando. Entonces, contacto visual, muy importante. Pestañear, muy importante. Si el entrevistador o la entrevistadora tiene un defecto, un lunar o algo que a ti te llame la atención, puedes mirar solamente una vez, pero no fijes tu mirada, ¿cierto?, en aquel detalle que tiene en su rostro. Te hago la pregunta de vuelta. ¿Te gustaría que alguien se fijara en algo que tú tienes en tu cara? No, ¿cierto? Porque eso a uno lo descompone, lo pone mal, te pones nervioso o nerviosa. Por lo tanto, te invito a ser empático y pensar que el entrevistador también lo puede poner nervioso o simplemente le puede molestar que tú te fijes en ese detalle. Siguiendo con la cara, esto de tocarse la nariz, hay gente que tiene el tic, yo te sugiero que no lo hagas. Efectivamente puede ser que estés resfriado o resfriada, tú pides permiso, le dices, disculpe, te giras, te suenas, ¿cierto? Pero no te rascas la nariz de manera constante, ¿ya? Y mucho menos, ¿cierto?, hacer este tipo de cosas. Yo le digo el rascarse el cerebro. Ese tipo de cosas no la podemos hacer en una situación formal. Cuando uno se pone nervioso, puede ser que te pique la cara. Ya tampoco lo hagas porque eso no es que esté mal hacerlo, porque somos humanos, ¿cierto? Y nos puede picar la nariz, también nos puede picar la cara. El problema es que el entrevistador pierde la atención en lo que estamos diciendo y se fija más, ¿cierto?, en cómo nos estamos rascando o nos estamos rompiendo algo en la cara. Otra de las cosas que tienes que evitar es mirarle la boca al entrevistador o entrevistadora. Por dos cosas. Primero, porque el entrevistador puede sentir que te diste cuenta, ¿cierto?, de que a lo mejor le falta un diente o que tiene un problema en un diente y tú te quedaste pegado en eso o pegada. El entrevistador puede sentir que te diste cuenta de que le falta un diente o que comió algo con perejil y le quedó un perejil ahí. O simplemente el entrevistador puede sentir que tú le estás coqueteando. Porque si hablamos del lenguaje no verbal, el mirarle la boca a alguien significa que le estás coqueteando. Lo mismo sucede que si alguien se toca el mentón. Tocarse el mentón constantemente también es una forma de coquetear. O bien, cuando uno se toca el cabello una y otra vez, también es parte, ¿cierto?, de la coquetería. Tratemos de evitar ese tipo de comportamiento en una entrevista formal, en un espacio serio, ¿cierto?, en el cual tenemos que hablar acerca de nuestros conocimientos, habilidades y competencias y no hacer que el entrevistador se fije en otro tipo de cosas que no son importantes, ¿cierto?, al momento de desempeñar un rol dentro de una organización. Eso en cuanto, ¿cierto?, a la comunicación. Hay elementos en los cuales también ponen atención los entrevistadores, como por ejemplo el esmalte de uñas. ¿Qué es lo que yo aconsejo si te maquillas las uñas? Que ocupes colores claros,
no colores extravagantes ni tampoco, ¿cierto?, muy llamativos, porque efectivamente la entrevistadora o entrevistadora puede perder la atención de lo que le estás diciendo y fijarse en tus uñas. También muy importante que tus uñas vayan cortas y limpias, en hombres y mujeres por igual, ¿ya? Jamás tener esta uñita larga. Esto se asocia, ¿cierto?, con otro tipo de cosas que no son adecuadas mencionarlas en esta cápsula. Algo tan simple como bañarse para ir a una entrevista, no lo olvides, por favor. No seas aquel postulante guagua, ese postulante guau que se baña en la noche pero que no se baña en la mañana porque hace frío y se va a la entrevista de esa manera. También es importante, ¿cierto?, si tienes tu pelo largo, que te lo laves, que vaya ordenado. Y hoy en día los tatuajes ya no son un elemento, ¿cierto?, importante en un proceso, ¿ya? Así que no tengas miedo si tienes algún tatuaje, no tengas miedo, ¿cierto?, si tienes un piercing. Lo de los piercing, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si se asocia con una situación frente a la cual tú podrías estar en peligro, sí podría llamar la atención del entrevistador. Por ejemplo, que tu piercing fuera tan grande que pudieras quedar enganchado o enganchada. Que tu expansor fuera muy grande, también se puede asociar con una posible situación de peligro. Así que desde allí, si usas algún piercing, te pido que sea pequeño o simplemente te lo quitas, ¿cierto?, al momento de la entrevista. Esas son cosas en las cuales los reclutadores sí se fijan. Y es lo que yo les dije en un comienzo. Tiene que ver con la subjetividad, la mirada única y personal del entrevistador. Respecto a la ropa, yo siempre aconsejo business casual. ¿Qué significa eso? Pantalón, camisa, zapatos en los varones, y en las mujeres una blusa, una polera sin transparencia, sin escote ni brillo, y un pantalón de vestir o una falda, lo que más te acomode. Y otro dato importante, si vas a usar tacones, te pido por favor que te entrenes o ocupes un zapato que sea mucho más cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotras nos ponemos tacones y no estamos acostumbradas, por lo tanto caminamos, ¿cierto?, como patito, como rompiendo huevos, y finalmente estás muy incómoda y eso se muestra en la entrevista. Estás nerviosa porque o te duelen los pies, o porque los zapatos te molestan, o porque simplemente no sabes andar con tacones. Así es que no es necesario ir con tacones en una entrevista. Puedes ir con zapato bajo, puedes ir con unos lindos zapatos, ¿cierto?, sin necesariamente llevar un taco, agujas, siempre y cuando no lo sepas utilizar. Otros datos, como por ejemplo, no te perfumes mucho antes de ir a una entrevista. Algunas personas como yo nos molestan los olores muy potentes, por lo tanto eso podría revolverme, ¿cierto?, el estómago y hacer que me sienta mal durante el momento en que te estoy entrevistando. Así que te pido que ocupes muy pocos perfumes, porque eso puede hacer que le moleste al entrevistador. También otras cosas que son obvias, pero que a los postulantes se les olvida. No fumar antes de una entrevista laboral. Y no porque fumar sea malo, sino esa es una decisión de cada uno. El no fumar está relacionado con los aromas. Puede ser que al entrevistador le moleste el olor a nicotina, ¿cierto?, o el olor a tabaco, y genere, ¿cierto?, una reacción negativa contigo. También evitar ciertas comidas, evitar el ajo, la cebolla, las empanadas, el olor a pescadito. Son cosas básicas, pero que efectivamente a la gente se le olvida. Tampoco se recomienda tomar alcohol el día anterior, porque cuando uno está nervioso, el alcohol sale. Eso dicen por ahí. Así es que no tomar alcohol la noche anterior, no consumir drogas el día de la entrevista, no fumar antes de la entrevista e intentar, ¿cierto?, no comer cosas, ¿cierto?, que sean flatulentas, e inclusive no tomar mucho líquido. ¿Por qué no tomar mucho líquido? Porque puede ser, ¿cierto?, que den ganas de ir al baño durante la entrevista. Tú pide el baño antes de la entrevista, nunca durante, ¿ya? Otro elemento muy importante tiene que ver con la puntualidad. Si la entrevista es a las 9 de la mañana, no llegues a las 8:30. Con 15 minutos es suficiente. Si tú llegas mucho tiempo antes, demuestras ansiedad, que estás muy nervioso, muy preocupado por la entrevista. Y además que uno nunca sabe quién está sentado a nuestro lado cuando estamos esperando. Así es que, si la entrevista es a las 9, usted se presenta a las 8:45, no antes.
También intenta tener tiempo antes de llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Si la entrevista es a las 9, tú puedes llegar a las 8:30, pero no al lugar físico. Puedes pasar a tomarte un café, puedes pasar a fumarte un cigarro, te lavas bien los dientes, ¿cierto? Te lavas bien las manos y te presentas en el lugar físico de la entrevista a las 8:45. Si vas camino a la entrevista y vas atrasado por una razón externa a ti, puedes llamar o puedes enviar un correo electrónico. Pero si tú saliste tarde, no calculaste bien el tiempo, o bien te perdiste antes de llegar al lugar físico de la entrevista, y eso hizo que llegaras 15 minutos más tarde, eso va a hablar mal de ti, va a hablar de que no eres puntual, que no eres preocupada, de que no eres detallista. Así es que yo te aconsejo que salgas con el suficiente tiempo para poder manejar, ¿cierto?, todas las variables que nos pueden suceder. Eso en cuanto a los elementos generales, ¿cierto?, de la entrevista. ¿Cuáles son las posibles preguntas que nos pueden hacer? Ahora vamos por eso. Nos podrían hacer una pregunta abierta como el háblame de ti. El háblame de ti es una mirada de lo personal, de tus habilidades, de tus características, de tus rasgos psicológicos, de tu historia académica, de tu historia profesional. Es la pregunta que permite al entrevistador sacarte la foto completa. Esa pregunta es muy parecida a una que yo hago al finalizar las entrevistas. Si te diera 3 minutos para que me convencieras de que eres la candidata perfecta, ¿qué es lo que me dirías? Esa también, ¿cierto?, es una pregunta que le permite al entrevistador obtener bastante información. Otra pregunta que yo hago es: ¿por qué tendría que elegirte a ti por sobre el resto de los postulantes? ¿Cuál es la diferencia que tú podrías marcar en esta organización? Esas preguntas están orientadas a identificar habilidades transversales, habilidades blandas. No se trata de que tú me digas, yo soy líder, yo soy carismático, yo soy proactiva. No, se trata de que en un contexto, ¿cierto?, tú me puedas contar cómo has ido aplicando, ¿cierto?, estas diferentes habilidades. Otra de las clásicas es las fortalezas y las debilidades o áreas de mejora. Mi recomendación es que usted maneje un 6-pack. Eso significa 3 habilidades y 3 áreas de mejora. Siempre estas respuestas tienen que estar orientadas al mundo laboral. Si vives atrasado, si eres desordenada, esas cosas no se cuentan. Siempre que nombres un defecto o una área de mejora, inmediatamente explica cómo la estás trabajando o cómo la vas a resolver. Otra de las preguntas que hacen es: ¿qué esperas de esta organización? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué te ves haciendo en 3 años? ¿Cómo te ves el próximo año? Esa pregunta está orientada a ver al candidato al interior de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a ti te eligen, apuestan por ti. Tú eres una inversión para la empresa, por lo tanto la inversión no puede durar menos de 1 año. Ellos esperan que tú te proyectes y que puedas, ¿cierto?, colaborar a la organización con tus habilidades, es decir, que entregues lo mejor de ti. Y esa pregunta también puede estar orientada a ¿cuáles son tus objetivos a largo o a corto plazo? Estas son las principales preguntas, ¿cierto?, que se hacen en una entrevista de selección, pero que son distintas, ¿cierto?, a las entrevistas, a las preguntas, ¿cierto?, que te puedo hacer en una entrevista de competencia. En competencia, por ejemplo, te podría preguntar: ¿podrías comentarme la última vez que te correspondió enfrentar un problema y cómo lo resolviste? Acuérdate que tienes que aplicar la estrella: la situación, tu comportamiento y el resultado o las consecuencias. Otra pregunta por competencia clásica es: háblame de alguna vez que lograste dar con la forma de resolver un problema, pero que al resto le fue imposible. Otra pregunta: háblame de alguna ocasión en la que tuviste que asumir una responsabilidad que a ti no te correspondía. Otra pregunta, esta es más específica y tiene relación con la competencia de eficiencia operacional. Por ejemplo, háblame de una ocasión en la que usted ha logrado bajar los costos de uno de los procesos organizacionales en los cuales está trabajando. Estas son preguntas mucho más específicas, como esta que tiene que ver con el mejoramiento continuo.
Háblame de la última vez en que lograste mejorar algún proceso en la empresa en la cual trabajabas. Entonces, ya sabemos, existen tipos de preguntas de entrevista de selección y existen tipos de preguntas, ¿cierto?, de entrevista por competencia. En las de competencia, nunca olvides aplicar la STAR. Y en las de selección, no olvides ser honesto, ser transparente, ser tú misma y no inventar un personaje. Te deseo mucho éxito en tu proceso y mucho éxito en las entrevistas que tengas que responder en un futuro laboral.